Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Habiendo considerado las vestiduras, vamos a comenzar a considerar el rito de la consagración. Entonces vamos a leer Levítico 8. Yo quisiera que, hoy con paciencia vamos a leer todo el capítulo como para tener una visión general ahora de este aspecto del ritual de consagración de los sacerdotes, pero vamos a tratar solo un tema, pero es para que tengamos la visión completa de lo que nos dice el pasaje. Entonces vamos a leerlo desde el 8:1, prácticamente todo el capítulo. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo los urín y tumín. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y lo santificó y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y los vistió de túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Y lo degolló, y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Luego lavó con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola
toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los 2 riñones y la grosura de ellos, y la espaldilla derecha. Y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojaldre, y la puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas que Moisés de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová, del carnero de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre él, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión, y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobre la carne y del pan lo quemaréis al fuego de la puerta del tabernáculo de reunión. No saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para espiaros. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis, porque así me ha mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Entonces vamos a tener un tema bien precioso para considerar de ahora en adelante. Quise que lo leyéramos todo como para que tengamos por lo menos una idea de lo largo que era el ritual de la consagración, porque en eso nos vamos, si el Señor nos lo concede, a dedicar los próximos domingos. Amén. Entonces, bueno, vamos a volver al principio, ahí al verso 1, 2. Y hoy solo quiero resaltar una frase. Hay mucho y luego y después y luego y harás. Y tiene este es de esos rituales que tiene muchas características. Eso quiere decir que hay mucha enseñanza para nosotros. Eso que acabamos de leer, cada frase, hermano, cada asunto tiene una realidad espiritual bien preciosa para nosotros. Pero hoy apenas nos vamos a introducir, y es como la base de lo que vamos a seguir examinando ya del rito de la consagración. Entonces vamos a leer el verso 1. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él. Nosotros decíamos que en el sacerdocio del Antiguo Testamento hay especialmente 2 niveles: el sumo sacerdote y los sacerdotes. Decíamos que el sumo sacerdote Aarón era figura del sumo sacerdote de nuestra heredad, que es Cristo mismo, o del nuevo pacto. Y los sacerdotes son todos los creyentes que han sido limpiados con la sangre del Cordero. Esa es la frase que vamos a considerar hoy: toma a Aarón y a sus hijos con él. El ritual tenía muchos detalles, pero comienza a mostrarnos el Señor, hablándole a Moisés, que la consagración de los hijos de Aarón era ligada a la posición de Aarón como sumo sacerdote. Entonces hoy vamos a hablar de nuestra posición en el sumo sacerdote, o nuestra posición en Cristo. Y como usted lo va a ver, es como la base de todas las demás cosas que vamos a entrar a considerar. Entonces, Aarón y a sus hijos, y resalte esa frase, con él. Aarón y a sus hijos con él. Vamos a ir al Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 9, verso 11.
Vamos a ver primero, hay aspectos de la obra de Cristo que pueden ser considerados así. Las cosas que hizo Cristo por nosotros. Pero lo que vamos a comenzar a ver ahí en Levítico 8, que es una figura del nuevo pacto, como hemos dicho, es las cosas que Cristo hizo y ahora Dios nos ha puesto en Él y con Él. Eso es un lenguaje que uno no puede ignorar. Es la mayor tragedia llegar a leer el Nuevo Testamento sin resaltar esas frases: en Cristo, con Cristo, por Cristo. Una vez el hermano Gino hace años escribió un libro y resaltó mucho, puso mucho esa frase: en Cristo. Y entonces uno de sus hermanos, queriendo de pronto que se publicara el libro, uno de los hermanos en la carne, no en la fe, le dijo: pues el libro me parece bueno, pero deberías quitarle esa frase en Cristo. O sea, ¿para qué tanto en Cristo? En Cristo, quite esa frase. O sea, esa frase ya está muy... porque él no entendía la realidad espiritual que está detrás de esa frase. Por eso no quiero avanzar tanto, hermano, porque hay una gran realidad en esa frase: Aarón con sus hijos. El ritual de la consagración en nosotros está muy legado a eso. Pero antes quiero mirar, los pasajes que nos hablan de Cristo como el sumo sacerdote y lo que Él hizo por nosotros. Y ya después vamos a entender una cosa: qué es lo que Él hizo por nosotros y ahora la posición que tenemos con Él, porque es muy importante. Si nosotros, comencemos a leerlo primero y vamos meditándolo. Dice: pero estando ya presente Cristo, porque está haciendo una comparación al antiguo pacto, que ya ha sido abolido y que ya ha sido dejado atrás. Ahora este nuevo pacto también tiene un sumo sacerdote. Hebreos 9, verso 11. Dice: pero estando presente ya Cristo, sumo sacerdote, o sea, el Aarón de nuestra era, ¿quién es? Cristo. De los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, porque en el Antiguo Testamento había un tabernáculo y ellos, el ritual, si ustedes lo leyeron atentamente, se dice que se hace al frente del tabernáculo, a los ojos de toda la congregación. Pero ahora vamos a ver que en el nuevo pacto ya no es en el tabernáculo hecho por mano de hombres, no es un edificio hecho con manos de hombres, sino, como vamos a leer más adelante, es la misma gloria de Dios. O sea que el tabernáculo que ellos hicieron aquí en la tierra era figura de una realidad que había en los cielos, el mismo trono de Dios. Y así como en el mismo tabernáculo de Moisés se presentó un día Aarón y sus hijos y hubo un gran ritual, también hubo un gran ritual cuando Cristo fue a la cruz y ascendió. Los discípulos no vieron qué pasó después de que Él se ocultó en las nubes, pero las Escrituras nos rompen el velo y nos muestran qué sucedió. ¿Qué sucedió? Dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Qué pasó? Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. O sea que así como el sacerdote, una vez en la fiesta del Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y derramaba la sangre, así Cristo se presenta delante de la presencia de Dios, no con las manos vacías, sino con su propia sangre. ¿Sí? Y Él, así como el sacerdote derramaba la sangre en el propiciatorio encima del arca, así Cristo se presenta delante del Padre con su sangre. Y dice que el sumo sacerdote se presentaba una vez cada año, pero ahora Cristo se presentó con un sacrificio. ¿Para cuándo? Dice: para siempre. Y ahora vamos a ver lo que hizo Cristo por nosotros. ¿Qué obtuvo ese sacrificio y esa sangre? Habiendo obtenido eterna redención. Por eso nosotros decimos que la salvación no se pierde, porque fue un acto precioso que se obtuvo, una recompensa que se obtuvo por la muerte de Cristo una vez y para siempre. Todos nuestros pecados fueron
olvidados, perdonados y hemos sido declarados justos porque Cristo con su sangre limpia se presentó delante del Padre. Ahí en el 9:23 dice, o sea, no depende de lo que nosotros hicimos o hagamos, sino dependió de lo que Cristo hizo una vez para siempre. Y dice en el 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Se presentó delante de Dios por nosotros. Esas son palabras importantes. Se presentó delante de Dios a favor de nosotros. Porque el sacerdote antiguamente tenía que ofrecer sacrificios por sus pecados, pero Cristo no. Cristo no se presenta para presentar sacrificio por lo que Él hubiera hecho, sino por lo que nosotros habíamos hecho. Dice y más adelante, en el 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Entonces eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Cual sumo sacerdote se presentó una vez con un sacrificio y por medio de ese sacrificio ha obtenido ¿qué? Eterna redención o perdón de pecados. Ese no es mi tema, ese tema lo vamos a entrar a estudiar bien detalladamente cuando comencemos a hablar los detalles que se nos describen ahí en Levítico 8. Mi asunto es hablar, porque solo lo dije para que nosotros hiciéramos la diferencia de lo que hizo por nosotros y ahora lo que somos en Él, o ahora lo que significa haber estado con Él. Entonces, vamos a ver algunos pasajes en Romanos 6. Romanos 6, verso 1. Porque aquí muchos creo que han malinterpretado bastante mal este pasaje, porque se usa una palabra que es bautismo. Nosotros cuando hablamos del bautismo enseñábamos un poco la diferencia de ciertos asuntos del bautismo. No siempre que en el Nuevo Testamento se habla del bautismo en Cristo, se habla del acto de nosotros sumergirnos en el agua. Por el contexto, nosotros nos damos cuenta que está hablando de otros asuntos. ¿Qué es el bautismo? Sumergirse en algo. Ahora, el autor a Romanos nos dice que nosotros en Cristo, cuando Cristo fue a la cruz, no solo murió por nosotros, sino que en un lenguaje misterioso el autor nos dice que cuando Él estaba muriendo, nosotros estábamos con Él. Y no solo que morimos con Él, sino que cuando Él estaba resucitando, nosotros también estábamos resucitando con Él. Entonces ahí usted comienza a entender lo que yo le decía, Aarón con sus hijos. Este es un lenguaje bien interesante, pero es la base de toda la experiencia del creyente, hermano. ¿Por qué? Porque a veces solo pensamos o solo tenemos la visión de que Cristo hizo cosas por nosotros en la cruz. Pero la Biblia nos muestra que además de hacer cosas por nosotros en la cruz, nos llevó a la cruz y crucificó nuestro viejo hombre. O sea que cuando Él estaba presentándose del Padre, después de su resurrección, no se estaba presentando solo, sino usted va a encontrar pasajes que dice, y nosotros hemos resucitado con Él. ¿Sí está entendiendo ese lenguaje levítico? Aarón y con sus hijos. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Dice acá, ¿qué pues diremos? Porque algunos estaban usando el evangelio para darle lugar a la carne y pecar sin restricciones. Entonces dice Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque, y aquí comienza Pablo a explicarnos por qué un cristiano no debería llevar una vida en pecado. Porque los que hemos muerto al pecado,
¿cómo viviremos aún en Él? Pero yo me pregunto, nosotros, o sea, ¿yo he muerto al pecado? ¿De qué está hablando Pablo? Para no darle lugar a explicaciones, él mismo nos explica. ¿O no sabéis? Sí, porque a veces nosotros no sabemos esto. Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Y hermano, por todo lo que estamos leyendo, ahí no está hablando del acto físico de sumergirse en el agua. ¿Qué es lo que está hablando Pablo? Pablo está hablando que cuando Cristo iba a la cruz, no iba solo como un hombre, sino que de alguna manera él iba como un hombre corporativo. Y que todos aquellos que creyeran en ese Jesús estaban siendo incluidos en su sacrificio. Un hermano daba el ejemplo, un día hubo el asesinato de una mujer. Y cuando fueron a hacer la autopsia, se dieron cuenta que la mujer no murió sola. En su vientre tenía 2 bebés. ¿Sí? No estaba ella sola, sino tenía 2 bebés en su vientre. Entonces, literalmente, ella murió, sí, pero con ella murieron sus hijos. Yo solo estoy haciendo la figura para que usted comience a entender el lenguaje de la Biblia. El lenguaje de la Biblia es que cuando Cristo estaba yendo a la cruz, el Padre nos había puesto en Él. De tal modo que cuando Cristo estaba muriendo, nosotros estábamos muriendo con Él. Y no solo eso, porque la muerte es la que le pone fin a la vieja naturaleza, sino que una vez Cristo resucita y se levanta en novedad de vida. Y una vez Cristo resucita, los que murieron por la fe con Él, también han sido resucitados con Él, y también han sido levantados con Él, y ahora están sentados en lugares celestiales con Él. ¿Usted ha escuchado ese lenguaje en la Biblia? Ese lenguaje habla de la posición que nos dio Dios en su Hijo Jesucristo. Hermano, ¿yo por qué ahora puedo andar en una vida de resurrección, andar en el Espíritu y hacer morir mi viejo hombre? Por la posición que tengo con el Hijo. ¿Por qué yo me puedo negar y puedo hacer morir los deseos de mi carne? Porque Cristo me llevó a la cruz y con Él fui juntamente crucificado. Creo que lo que habló Jair la vez pasada tiene mucha relación con lo que vamos a hablar hoy. Entonces se nos va a ir abriendo un poco más el panorama. Dice acá: porque somos sepultados, pero no nosotros, sino juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es como en la Biblia se usa mucho la figura de los lomos. Los hijos estaban en los lomos de los padres. ¿Qué quiere decir eso? Que tal vez de pronto la descendencia de David no había nacido, pero cuando el Señor le hablaba a David de tu hijo, ese hijo estaba en los lomos de David. Ese es un lenguaje de la Biblia. Entonces, algo así es la obra en Cristo. Cuando Cristo está yendo a la cruz y está haciendo todo lo que Él hizo, no lo hacía para sí mismo, aunque sí mismo lo vivió, sino lo hacía para poder tener una compañía de hombres que pudieran estar participando y disfrutando de los beneficios que Él obtuvo en la cruz. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si Cristo, al ser presentado delante del Padre por su santidad y su pureza, fue declarado justo, ahora los que creen en Él, ¿por qué son justificados? Gratuitamente. ¿Pero por qué? Porque el justo nos ha imputado su justicia. Entonces, todo lo que obtuvo Cristo, lo obtuvo para que yo pudiera sentarme con Él. ¿Por qué es tan importante esto? Porque ahora el sacerdote va a hacer una ceremonia, o Moisés va a hacer una ceremonia
sumamente preciosa, donde el sumo sacerdote es vestido y es consagrado, pero no solo, sino sus hijos con él. Ahora sí lo está entendiendo. Entonces, cada aspecto que obtuvo Cristo no lo hizo solo para él, sino para que nosotros fuéramos coherederos de su gracia. Uy, esto es muy grande, hermano. ¿Usted está entendiendo lo que estamos diciendo? Todas las riquezas y las bendiciones de la muerte, de la resurrección y la ascensión de Cristo son hechas o fueron dadas para que cada uno de los creyentes participen con Él. Herederos, por eso la Biblia usa la palabra heredero. ¿Saben quién es un heredero? No es uno que ha trabajado bastante. No, el hijo no hace nada, simplemente su padre murió y todo lo que había acumulado su padre ahora le pertenece. Y así es la vida cristiana. Todo lo que hizo Cristo, todo lo que obtuvo Cristo, ahora nosotros nos podemos sentar y disfrutarlo con Él. Qué grandioso, ¿no, hermano? Porque a veces solo nos dice, Cristo murió pero no se nos dice, y nosotros con Él. Y resucitamos con Él. Vamos a seguir leyendo el Nuevo Testamento, porque, hermano, esa es la base de que yo estoy con Él y unido a Él. Entonces, bajo esa base, yo puedo hacer morir los deseos de mi carne. Y bajo esa base de que he sido resucitado con Cristo y esa posición que Dios me ha dado con Él, ahora puedo andar en novedad de vida. Es incongruente que uno que haya sido puesto en Cristo y haya muerto con Cristo y ahora haya resucitado también con Él, ande pecando voluntariamente. ¿Acaso no sabéis? Dice el Señor. Entonces dice ahí, porque si fuimos plantados juntamente con Él. ¿Saben que esa palabra plantados ahí en el griego es bien interesante? Es subfutus, que significa crecer junto a, o que es connato. ¿Qué quiere decir eso? Que han nacido al mismo tiempo que otra persona. ¿Cómo así? O sea que cuando Cristo muere, yo con Él morí. Pero cuando Cristo resucita, aunque yo no había nacido, ni usted ni muchos de la compañía de hombres que habían nacido, en Él todos estábamos obteniendo una nueva vida. Connatos. Nacimos en el momento que Cristo resucitó. Tanto es que en el Nuevo Testamento se le habla a este hombre el nuevo hombre. Pero el nuevo hombre, como usted lo lee en el Nuevo Testamento, o Cristo, a veces no solo se está refiriendo a la persona del Señor Jesús, sino a un hombre corporativo, porque ese hombre, la cabeza es Cristo, pero el cuerpo somos nosotros. Y entonces cuando Cristo se sumerge en su muerte y sale en la resurrección, está llevando todo su cuerpo con Él. Y esa es la base de todas nuestras experiencias, nuestra posición en Cristo delante de Dios. Sabiendo esto, dice en el 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces ahí sigue Pablo hablando del asunto. Vamos a leer otros pasajes. Efesios 2, verso 4. Entender estos aspectos hace que nosotros conozcamos de una manera más amplia la obra de Cristo y la posición que tiene el creyente ahora en Cristo. Efesios 2. Pablo habla esto desde la misma salvación. Pero Dios que... 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó,
aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo Dios? Nos dio vida. Pero usted no puede quitar lo que sigue diciendo, porque fuera de lo que sigue diciendo no hay vida. Nos dio vida juntamente con Cristo. O ahí en el lenguaje levítico, Aarón con sus hijos. O sea que el día o los 3 días después de la muerte, cuando el Espíritu viene y trae la resurrección del Hijo de Dios, no solo estaba resucitando Cristo, sino estábamos resucitando nosotros con Él. Y mire lo tremendo, hermano, porque nuestra serie no es acerca de los aspectos de la obra de la cruz para salvación de nosotros. Nuestra serie habla de sacerdocio, porque suficiente era que Cristo hubiera muerto y nos hubiera dado vida. Pero el ritual no tiene que ver con el sacrificio para perdón. El ritual es un sacrificio para consagración. Porque tú puedes perdonar a una persona, pero eso no quiere decir que esa persona se acerca a ti y ahora es un siervo tuyo. Y hay aspectos de la cruz que dicen, Él nos perdonó, pero vamos a entrar a ver aspectos de la obra de Cristo, de que Él no solo nos perdonó, sino que así como Él se presenta delante del Padre, ahora nos presenta delante con Él. Y ahora nos unge como sacerdotes juntamente con Él. ¿Sí? Eso es lo precioso de este asunto. Y dice, por eso les digo este siguiente pasaje, no solo nos dio vida juntamente con Él, sino dice en el 6, pero usted no quite la palabra juntamente, porque es nuestra unión a Cristo lo que nos permite disfrutar de todo esto. Y juntamente con Él nos resucitó. Miren, hermanos, y sigue. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso es que de alguna manera, eso de sentarse en lugares celestiales fue que el Padre lo sentó, lo exaltó y le dijo, siéntate hasta que yo ponga tus enemigos por el estrado de los pies. ¿Qué es eso? Lo hizo Señor y Cristo. ¿Por qué nosotros somos participantes de un reino? Porque dice sacerdotes y reyes, o un reino. Porque Cristo ha sido sentado en la gloria y nosotros con Él. O sea que cuando Cristo se está presentando como sumo sacerdote con su sangre, de alguna manera no se está presentando solo, sino Él traía la compañía de hombres que habrían de creer en el transcurso de la historia. Y por su sangre, dice Apocalipsis 5, los estaba redimiendo y los estaba haciendo ¿qué? Sacerdotes. Pero no por algo que ellos fueran, sino que cuando Él se presenta delante del Padre, Él no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos. Y no solo no se avergüenza de llamarnos hermanos, sino que da testimonio delante del Padre de quienes son suyos. Y ahí te vamos a leer unas palabras que Jesús dijo muy preciosas. Mira lo que dice 1 Corintios 1:27. Por eso les decía que hoy no vamos a entrar en muchos detalles. Simplemente quiero resaltar la idea que nos da el texto, que todo lo que obtiene, todo lo que disfruta, todo lo que reciben los hijos de Aarón es basado en que Aarón ha sido hecho sumo sacerdote. Y la gloria y la majestad del ministerio del sumo sacerdote es participada o es recibida o es heredada de todos aquellos que son sus hijos, pero no sus hijos solos, sus hijos con Él. Porque es que hay mucha diferencia de esa frase con Él. Yo me puedo parar aquí a predicar, hermano, pero una cosa es que yo me pare a predicar y otra cosa es que lo haga con Él. Eso hay una gran diferencia del cielo a la tierra. Yo puedo levantarme en la mañana a orar a Dios. Mucha gente lo hace y no es cristiana. Pero una cosa es orar a Dios con Él.
Es que la diferencia es del cielo a la tierra. Porque cuando usted se presenta delante de Dios en Cristo y con Cristo, usted es recibido. Pero cuando usted se presenta sin la sangre, sin Cristo, usted es juzgado. Tremendo, ¿no? Cuando usted se presenta por eso es lo abominable de que una persona se crea buena en su justicia. Yo necesito pedir perdón, yo necesito arrepentimiento, no, pero si y hay gente que se cree buena y Dios la considera que está muerta, una podrida, leprosa, y aún así piensan que pueden orar a Dios y pueden ser oídos. Lo único que hace que Dios nos oiga nuestras oraciones es que venimos delante de Él con su Hijo. Ha sido la ascensión, ha sido que Cristo rompió el velo, lo que ahora me permite acercarme a Dios con Cristo. Es que esta es la esencia del cristianismo, hermano. Yo no pudiera hablarles de sacerdocio sin Cristo. Porque cuando un hombre quiere religiosamente acercarse a Dios sin Cristo, se está haciendo abominable. Por eso es tan aborrecible la justicia propia. Por eso el infierno va a estar lleno de personas no solamente pecadoras, sino personas que moralmente se creían justas, pero menospreciaron el sacrificio de Cristo. Usted puede tener la oración más elocuente, pero si usted no viene con Cristo, usted nunca va a ser recibido. Por eso, en el servicio en la casa de Dios es un servicio para personas redimidas con la sangre del Cordero y sostenidas por el Espíritu Santo, que es el que nos liga a Cristo mismo. Por eso el hombre impío no debería acercarse a Dios y adorar, porque no va a ser recibido. Solo en Cristo. Por eso yo le decía, si usted lee el lenguaje del Nuevo Testamento, siempre se va a encontrar en Cristo, con Cristo, por Cristo. El Señor nos ayuda a entender estas cosas, ¿no? Que son bien importantes, hermano. Dice 1 Corintios 1:27, y esta es la gran obra de Dios. No solo que Cristo nos estaba reconciliando, Dios nos estaba reconciliando con Él en Cristo, sino que de una manera maravillosa Él nos estaba poniendo juntamente con Él, o nos estaba plantando. Es un lenguaje muy precioso. Cuando usted coge en el lenguaje de Romanos el buen olivo, y usted coge el olivo silvestre, que éramos nosotros, y el buen olivo es Cristo, y dice, ¿qué dice la Escritura? Que Dios nos injertó. O sea, no solo que el olivo hizo algo por nosotros, sino que ahora nosotros hemos sido puestos en el olivo. Por eso Juan 15 dice, si ustedes permanecen en mí, porque ya el Padre los unió a mí, pero el asunto y la clave es que permanecer en mí. Entonces, si la rama está unida al árbol, va a dar fruto. Pero si la rama se desvincula del árbol, va a ser cortada y va a ser secada. Y en últimas no sirve para nada. Entonces es muy interesante ver que cuando van a ser consagrados, los sacerdotes no son solos, sino es puesto Aarón con toda su gloria. Porque si hubiéramos estudiado las vestiduras de Aarón, hermano, hubiéramos durado unos 20 domingos, porque no se comparan a las vestiduras de nosotros. Pero es puesto Aarón con toda su gloria, y nosotros siendo puestos con Él, recibiendo de lo que Él obtuvo. Nuestro Aarón, que es Cristo. Mira cómo lo dice ahí 1 Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, ¿a fin de qué? De que nadie se jacte en su presencia.
Porque es que, como lo estamos diciendo, no fue que nosotros nos presentamos delante de Dios en nuestras justicias, sino fue que Cristo. ¿Y eso qué hace? Que la gloria sea para Él y no para nosotros. Pero mire ahora lo que Pablo dice, hablando de Cristo, de la obra de Dios en Cristo. Mas por Él, o sea, por Dios, estáis vosotros ¿en qué? En Cristo Jesús. Entonces la gran pregunta para todos nosotros en esta mañana es: ¿usted a qué religión pertenece? ¿O de qué iglesia participa? Porque hay mucha gente que pertenece a una religión o va a una iglesia un domingo. Pero la gran pregunta es: ¿está usted en Cristo? Esa es la gran pregunta. Porque usted puede estar en una iglesia muerto en sus delitos y pecados. La gran pregunta es: ¿estamos con Él? Porque esa es la gran obra de Dios, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito. Ahora el que se debe gloriar, ¿en qué se debe gloriar? El que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces, tenemos al cristiano más ferviente que vive una vida en victoria sobre el pecado. ¿Por qué la puede vivir? Por él no, porque Cristo resucitó. Y ahora, como está en Cristo, él puede andar ¿en qué? En novedad de vida. Es como la persona que se tira o que se monta en un globo. Él puede ascender a las alturas, hermano, pero porque está en el globo. Si usted quita el globo, ¿qué pasa con una persona que esté en los aires? Queda espichada en el piso. Así es usted, hermano. Mire, toda su experiencia buena como cristiano es en base a que usted está con Cristo. Una vez usted se desvincula de Cristo, usted cae del cielo y queda espichado. Por eso, hermano, por eso Pablo era tan serio cuando hablaba de la ley. Maldito el hombre que se quiera justificar delante de Dios por las obras de la ley. Porque es que está haciendo, está montado en Cristo, en el globo, ascendiendo a los cielos, y se lanza del globo a hacer así, a quererse sostener delante de Dios. ¿Sí me va a entender? Esas son las obras de la ley. Cualquier sistema de religión, de pensamiento o de práctica o de doctrina que nos dice que es por algo en nosotros mismos, nos está sacando de la gracia. Cuando nosotros le decimos: hermano, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto, no necesariamente lo estamos mandando a hacer algo. Lo estamos mandando a que usted se vuelva a Cristo, tome de Cristo, para que usted pueda expresar la vida de Cristo en los asuntos aún más sencillos de su vida. Pero nunca intente hacer lo que se habla fuera de Cristo. Porque como dijo, creo que fue Spurgeon, hablando de su conversión, él tenía una familia que toda era cristiana. Entonces, cuando él veía a su familia, la veía que amaba tanto al Señor y que hallaba tanto paz en eso, entonces él se propuso, como a los 15 años, imitar a su familia. Entonces trataba de orar, trataba de santificarse, trataba de dejar de pecar, y cada vez se sentía más miserable y más miserable y más miserable, hasta cuando escuché un mensaje que decía: venid a mí. ¿Por qué? Porque es en Cristo que yo puedo santificarme, que yo puedo vencer el pecado, que yo puedo hacer todas las cosas. Y lo que vamos a hablar de sacerdocio es muy interesante, pero en relación a nuestra unión con Cristo. Y nuestra gloria es esa. Gálatas 3, verso 24. De alguna manera hoy estamos hablando de la esencia del cristianismo, hermano. Esto es la base de todo.
Dice Gálatas 3, verso 24, explicándole a los Gálatas Pablo que el fin de la ley no era justificarnos delante de Dios, porque ningún hombre puede ser justificado delante de Él por medio de la ley. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. Porque la ley mostraba la condición pecadora del hombre y la incapacidad que el hombre tenía de agradar a Dios. ¿Cómo así, hermano? Entonces usted comienza... Los hermanos han visto los videos de los hermanos del Living, de Aguas Vivientes, de evangelizando. Entonces, está hablando con don bueno, porque es que la mayoría de personas son don buenas, se creen buenas. Entonces, bueno, la pregunta es, don bueno, ¿alguna vez ha mentido? Algunas veces. ¿Cómo le llama la Biblia a los que dicen mentiras algunas veces? Mentirosos. Mentirosos. ¿Alguna vez don bueno ha mirado a una mujer para codiciarla? Algunas veces. Entonces, ¿cómo le llama la Biblia al hombre que codicia a una mujer en su corazón? Adúltero. Bueno, don bueno, ¿usted sí sabía que ni los mentirosos ni los adúlteros entrarán en el reino de los cielos? Entonces, ¿qué hace la ley? Me muestra que si es por mi justicia, no califico. Ninguno de nosotros califica, hermano. Ninguno de nosotros califica. Entonces, ¿cuál es el motivo de la ley? Mostrarnos nuestra condición para que clamemos como Pablo. Y como decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de esto? O sea, ya Pablo no se veía que él no podía salvarse a sí mismo. Porque si alguien es bien religioso, va a saber que por más que tenga la religión encima, la religión no lo va a cambiar. Es más, Pablo dice que cuando le dices a una persona no mientas, el mandamiento de no mientas le estás diciendo como que le produce un deseo de más mentir. Por eso lo terrible a veces cuando nosotros educamos a nuestros hijos y le decimos no haga, y con el tiempo vemos que más hace. Porque la solución no es solo no haga. La solución es sí, no haga, pero para que usted no haga tiene que arrepentirse y creer en Cristo. Si yo baso mi crianza y educación a mis hijos en solo no haga y no le enseño quién es Cristo y lo que Él puede hacer por Él, lo estoy entregando a la maldición del monte Sinaí, hermano. A la maldición del monte Sinaí. Porque ellos se van a dar cuenta constantemente. A veces uno escucha hablar a muchos muchachos, hermano, es que aunque no quiero hacerlo, no puedo dejar de hacerlo. Porque es que ninguno puede. Por eso Dios tenía que enviar un Salvador, hermano. El asunto es con Cristo. Si yo quito a Cristo, me estoy volviendo un buen representante del ministerio de Moisés, que es de muerte, que mata y no trae vida. Entonces no es que no hay que decir que no, hay que decir que no, pero hay que mostrarles el camino. Hay que mostrarles el camino. Y el camino, pues, usted mismo lo ha conocido, si está en Cristo. Pero la venida a la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios. ¿Cómo? Por la fe en Cristo Jesús. Y la explicación, como siempre Pablo nos explica, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ese bautizar es ser puestos en Cristo. Es como el canguro. Está visto que el canguro tiene una bolsa, ¿no? Pero el canguro no va solo, sino que los bebés del canguro son puestos ahí. Entonces, cuando usted, por la fe en Cristo, usted experimentó una realidad que Dios no solo lo salvó y hizo cosas por usted, sino que lo puso a usted en Cristo. O sea, lo sumergió en Cristo, lo puso en Él. ¿Para qué? Para que usted disfrutara de las bendiciones y de las riquezas que están en Él. De Cristo
estáis revestidos. Es tan interesante que cuando usted mira, el sumo sacerdote se vestía de lino fino. Y el sacerdote también. ¿De dónde viene el lino fino? De Cristo. ¿Por qué? Porque alejados de Él, nada podemos. Y porque fue una vez que fuimos hechos salvos por gracia, que hemos sido llamados a andar en las obras que Él ha preparado. O sea que todo está ligado a Cristo. Y dice, y esto es muy interesante, lo siguiente: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, solo hay uno. Delante del trono, ¿cuántos hay? Uno. Solo un nuevo hombre. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando está ese nuevo hombre, si tú pudieras ver, si usted mira Apocalipsis, primero se ve el Cordero en el trono. Pero en los capítulos adelante dice que se ve una multitud de naciones y de lenguas. Y nosotros con Él. Tremendo, ¿no? Porque a veces solo vemos al Cordero en el trono, pero necesitamos entender y conocer nuestra posición en Cristo. Uno en Él. Dice, porque todos sois vosotros, sois uno en Cristo Jesús. Colosenses 3:1. Hay muchos pasajes, Pablo usa mucho, generalmente este lenguaje para Pablo es muy conocido. Y generalmente es la base de ciertos mandamientos que Pablo hace a la iglesia. Colosenses 3, verso 1. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. O sea, si estás en la posición de estar con Cristo, pues el resultado es que esa persona va a tener claras intenciones o deseos de estar buscando, pero las cosas que están con Él. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces Pablo nos muestra que esa es la realidad de todo creyente. Para ir terminando, bueno, miremos Hebreos 8 otra vez, porque eso es lo que nos está dando base para lo que vamos a considerar de ahora en adelante. Hebreos 8, verso 1. Dice: ahora bien, el punto principal. Oye, hermano, ¿saben cuál es uno de los grandes pecados que nosotros tenemos como cristianos? Y no solo como cristianos al leer la palabra, sino como predicadores al enseñar la palabra de Dios. Que muchas veces leemos un libro y no entendemos cuál es el punto principal. ¿Sí? Porque a veces nosotros decimos, usted lee los evangelios y a veces los hermanos duran enseñando las parábolas y no entendemos que el evangelio es el evangelio de Cristo. Ahora bien, lo que el autor de la epístola de Hebreos viene diciendo muchas cosas, pero el punto principal es este. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea que, ¿cómo así? El punto principal, ¿cuál es? Según el autor de la epístola a los Hebreos, el punto principal no es ni siquiera lo que vemos con nuestros ojos. El punto principal es que hay uno que ascendió, traspasó los cielos, está allí en gloria y majestad, y es por esa posición que Él tiene que ahora nosotros podemos aún presentarnos. Ese es el punto principal. Cristo, su gloria, y en base a esa posición, todos los que han creído y han sido puestos en Él, ahora pueden tener una base para una consagración delante del Padre. Mira una frase que el Señor decía cuando Él oraba:
Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Ahora usted está entendiendo esas frases, hermano. Tremendo, ¿no? Padre, Cristo hubiera poder dicho, ya morí por ellos, que no vayan al infierno, Señor. Déjalos en la tierra, sería suficiente para sus pecadores. Pero el Hijo dice, no solo que los perdones, Padre. Te pido que así como tú me vas a restaurar en tu gloria, que ellos estén conmigo. Uf. Yo no sé si a usted no le parece esto maravilloso, hermano. Que ellos estén conmigo, decía Cristo. Y eso habla de nuestra posición con Él. Tremendo, ¿no? ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado. Tremendo, ¿no? Cuando yo miro todos estos pasajes, entiendo el lenguaje que usa Pablo ahí en Romanos 8:28. Y con él vamos terminando. Romanos 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué es esto? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Una de las palabras más, o uno de los asuntos más difíciles de explicar este pasaje cuando uno lo va a leer, el pasaje sería muy claro si hablara en presente o si hablara en futuro. Sería muy fácil de entender. Pero cuando usted comienza a leer estas frases y comienza a leerlas en pasado, ahí usted tiene que entender esto a la luz de lo que venimos hablando hoy. ¿Por qué? Dice, porque a los que antes conoció, bueno, eso sí se puede hablar en pasado. También los predestinó, eso también se puede hablar en pasado, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo y para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí está Cristo, pero no solo, entre o con muchos hermanos. O sea, hermano, cuando hablamos de sacerdocio, hubo una obra absolutamente preciosa de Cristo a favor nuestro. Pero mira lo que sigue diciendo. Y a los que predestinó, y en pasado, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y podríamos decir hasta ahí bien. Pero mira este lenguaje. Y a los que justificó, a estos que también glorificó. O sea que no solo los perdonó, no solo los redimió, sino que también los llevó a la gloria. Y lo está hablando en pasado. ¿Por qué? Porque la experiencia de Cristo es la realidad de nuestra, no solo la realidad, la base ahora de nuestra posición y experiencia. Precioso, ¿no? Precioso. O sea, todo lo que yo puedo llegar a vivir es porque Dios me puso en los lomos de su Hijo. Y mi experiencia está basada en que Él ahora está en gloria. Y no solo Dios lo llama a presentarse a Él, sino que cuando Él se presentó con nosotros. Entonces la base del ritual de la consagración que vamos a comenzar a estudiar es que no solo están los sacerdotes, sino la verdad es que está el sumo sacerdote y sus hijos con Él. Entonces todas las realidades que vamos a comenzar a examinar de ahora en adelante en el rito de la consagración de los sacerdotes, ciertamente que nos van a llevar es a Cristo, porque es en Él que nosotros podemos ser buenos ministros del santuario. Amén. Entonces esto es muy hermano, muy importante. Tanto que hay, ¿saben qué autor es muy recomendado para hablar de estos temas? El hermano Watchman Nee. Cuando él habla de nuestra posición en Cristo, pocos hermanos lo hablan como él. Ese libro de la vida cristiana normal, hermano, ese es un libro que en estos asuntos es. Hay otro libro que sacaron los hermanos de Chile que en este momento
se me va el nombre, hermano, que habla de solo esto también, pero el de la vida cristiana normal es muy bueno. Entonces, vamos a orar, hermanos, vamos a dar gracias al Señor. No quisiera avanzar sin resaltar estos puntos tan importantes, pero cuando comencemos a avanzar nos vamos a dar cuenta que los otros asuntos nos vuelven al mismo lugar, a Cristo, porque realmente, hermano, no esperemos o no espere que en nuestra reunión hablemos de otra cosa. No espere que hablemos de otra cosa. Nuestro mensaje es Cristo y este crucificado. No hablamos de nosotros mismos, decía Pablo. Nosotros hablamos desde Cristo. Amén. Entonces, se nos está ampliando un poco el asunto, pero el Señor nos dé el tiempo y la gracia para poder ser tocados por su Espíritu. Esto tiene muchas implicaciones, hermano. Si usted ha sido puesto en Cristo, usted no puede vivir en pecado, como decía Pablo. Usted no puede amar las cosas de este mundo. Si usted ha resucitado con Cristo, usted debe vivir como una persona que ha sido llamado a algo supremamente supremo, a algo glorioso. Ya llegará el momento de la experiencia, pero el cristiano ya debe andar en base a su posición. Jair daba ese ejemplo cuando él habló. Una cosa es cuando en un país se es elegido presidente, ¿sí? Él ya es elegido, pero una cosa es de cuando él es elegido, a otra cosa es cuando él toma posesión del cargo. Usted ya ha sido elegido, hermano. Usted ya ha sido elegido. Algún día usted tendrá la posición. ¿Cuándo? Cuando Cristo, nuestra esperanza de gloria, regrese. Pero, hermano, usted no ve que el presidente elegido de una nación, aunque no se haya posesionado, usted no lo ve andando con prostitutas, porque es el presidente de una nación. Usted no lo ve haciendo escándalos, ¿sí? Usted no lo ve lanzándose a concejal o alcalde, porque a la hora ha sido llamado, ya es presidente. ¿Sí me está entendiendo? Usted tiene una gran realidad y debe vivir conforme a esa realidad, porque algún día usted va a tener posesión de esa realidad en Cristo. Entonces el cristiano que ha sido llamado a la gloria no puede estar pensando en comprarse el mejor celular, porque si está en Cristo debe buscar las cosas de arriba. Debe estar buscando, Señor, ¿yo qué hago para que mi dinero sirva, Señor, para tus asuntos, tu reino, tu gloria, tu palabra? ¿Cierto? La posición nos lleva a pensar en la experiencia que debemos tener. No podemos vivir. Usted cuando ve los hijos de los reyes, hermano, los hijos de los reyes son desde chiquitos educados para ser reyes. Y usted como cristiano debe ser educado para presentarse algún día delante del trono de la majestad. Eso es lo que estamos haciendo, hermano. Preparándolo a usted y preparándonos nosotros para presentarnos un día ante su majestad. Qué tremendo, ¿no, hermano? Señor nos ayude. Señor nos ayude y nos haga conscientes de lo que Dios nos ha dado en su Hijo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque ciertamente, como decía Pablo, Señor, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Señor, que nos bendijo en Cristo Jesús con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, dándonos a conocer, Señor, el misterio de su voluntad según su beneplácito, Señor, el cual se había propuesto en sí mismo, Señor, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, Señor, en el cumplimiento de los tiempos, Señor, en la dispensación, Señor, y a nosotros nos hizo a sí mismo herederos, Señor Jesús, y nos hizo partícipes, Señor, de esta gran realidad, Señor, siendo nosotros lo vil, Señor, siendo nosotros lo menospreciado, Señor. Tú nos has llamado a la gloria, Señor.
Ayúdanos a prepararnos como sacerdotes del nuevo pacto, Señor. Como ministros del santuario, pero ya no del terrenal, Señor, sino del celestial, Señor. Gracias por tu Hijo, Padre. Con Él, por Él, Señor, y aún para Él, Señor, hoy oramos y nos presentamos delante tuyo. Haz de nosotros, Señor, una compañía de sacerdotes, Señor, limpios, consagrados, Señor. Haz de nosotros fieles representantes, Señor, de Cristo aquí en la tierra, Señor. Fieles embajadores tuyos, Señor. Bendice tu palabra, guárdala, Señor. Y guíanos en este camino, Señor. Guíanos, Señor. Enséñanos, instrúyenos, Señor. Y guíanos a las verdades que como hijos tuyos debemos conocer y disfrutar, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amém, Senhor. Ao leão de Judá.